¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo están? Miren, les tengo buenas noticias. Exactamente. Ahí apartan el sábado 30 de agosto. Exámenes. Sábado 30 de agosto, hoy me lo acaban de comunicar. Se los comunico hoy porque hace 10 minutos me lo dejaron a mí. Entonces, 30 de agosto. Tenemos examen con ustedes. Les recomiendo tratar mucho el tema de testimonios, tratar mucho el tema de testados, errores, todo eso les recomiendo estudiar. Pero espero se encuentren bien. Yo estoy viendo que ya están con el tema de elecciones, ¿verdad? ¿Cuándo es? El lunes. Miren, la verdad es que tanto uno en la vida estudiantil tiene muchas elecciones y uno piensa que se acaba en lo profesional, pero no. En lo profesional son más grandes todavía. Hay que elegir junta directiva, hay que elegir representantes del colegio para corte de constitucionalidad, también para las comisiones de postulaciones, tribunal de honor, ahorita que fue la del RIC. Y otros puestos que también se eligen, tribunal electoral. Entonces esta carrera es muy política. Entonces acostúmbrense a que tienen que ir a ejercer su derecho de voto desde ya, porque lo van a seguir haciendo en la carrera profesional. El 11 me dicen que es 11 de agosto. Pero yo miro que ahora ya están más tranquilas las elecciones, porque yo me acuerdo que antes, bueno, no sé cómo serán ahora, pero antes se agarraban a cuentazos aquí. Sí, yo creo que le han bajado un poquito a la agresividad. Entonces siempre los invito a votar. Miren, siempre ejercen su derecho de voto porque ustedes deseen, pero siempre ejerzan su derecho a voto para que nadie lo haga por ustedes. Vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Estábamos viendo testimonios, ¿verdad? Si no estoy mal. Creo que sí, testimonios. Miren, solo voy a hacer un paréntesis antes de empezar con la clase, solo explicando algunos temas. Mire, el notario, desde que lo primero que tendrían que hacer para empezar a ejercer el notariado, pues es graduarse. Después de graduado, ustedes se colegian y después se juramentan. Juramentados ya pueden firmar como notarios. Sin embargo, para poder cartular, es decir, para poder llevar un protocolo año con año, se necesita aperturar el protocolo. Antes de eso, que la SAT, a inscribirse en SAT para que la SAT le pueda vender a usted especies fiscales, tanto timbres como protocolo. Eso le vende la SAT a usted como notario. Y después empieza a cartular. ¿Qué necesita usted indispensablemente para cartular? Algo que necesite, porque sin eso no puede cartular. Todo eso lo puede hacer, todo lo administrativo lo puede hacer, pero necesita algo. Clientes. Si usted no tiene clientes, usted puede estar colegiado, puede estar juramentado, aperturar protocolo, pero no va a trabajar. Necesita clientes. Entonces, cuando llegan los clientes con usted, lo que pretende el cliente es que usted le dé un desglose, una cotización de honorarios. Muchas veces no es bueno darle al cliente toda la respuesta en el sentido de qué se va a hacer, porque muchos clientes lo que hacen es solo preguntarle a usted qué se va a hacer para agarrar eso e irse con alguien más, ir a pagar mucho menos, porque en esta carrera lamentablemente hay mucha competencia desleal. Hay notarios que cobran cantidades ínfimas por una compraventa, por una donación, casi regalan su trabajo. Bueno, sin ir más lejos, no sé si se dieron cuenta que esta semana en finanzas hubo un allanamiento. ¿No agarraron a alguno de ustedes en finanzas?
Alguna cara conocida vi en las noticias. Si se dieron cuenta ahí en finanzas, tenían sellos que no eran de ellos. Habían protocolos que no eran reales. Habían falsificaciones de sellos, de protocolos. Y todo eso contribuye a una competencia desleal. Entonces, como lo explicaba, el cliente lo que necesita es un desglose, una cotización de lo que usted le va a cobrar, tanto en gastos y honorarios. Pues honorarios incluye el cobro por su servicio profesional, pero también el cliente tiene que saber cuánto van a ser de gastos. ¿Qué incluye gastos? Gastos de impuestos, gastos también de inscripción, cuando se debe inscribir ese derecho o ese contrato. Y otros gastos. Hay notarios que dicen, bueno, para las copias unos 1000 quetzales. Entonces, usted como notario tiene que saber que se va a relacionar siempre con 3 impuestos. Impuesto del timbre fiscal, impuesto del valor agregado, IVA, y el impuesto de su profesión, que es el timbre notarial. En la profesión usted siempre va a ver esos 3 impuestos. Hay uno que siempre va a ir, que es el timbre notarial, el impuesto de profesión. Y hay otro que va a depender del contrato. O va a ser timbre fiscal o va a ser IVA. Cualquiera de los dos, para el acto de contrato. Usted tiene que saber eso antes de empezar y dar sus honorarios. Imagínense que llegue con ustedes un cliente que quiere donarle o venderle a sus hijos. Usted empieza a estudiar la finca y se da cuenta que esa finca a ese cliente se la adjudicaron. Se llevó a cabo una desmembración para sí mismo y se la adjudicaron. Es decir, esa finca nunca se ha vendido. Como nunca se ha vendido, paga IVA. 12% de IVA. Pero si el cliente quiere que sus hijos tengan la seguridad que si se casan, el cónyuge, varón o mujer, no les va a quitar la propiedad en un divorcio, les puede recomendar una donación. Entonces ahí, como paga 12% por una compraventa y 12% de donación, paga el mismo impuesto. Usted le puede recomendar una u otra. 12% de donación. La propiedad está tasada en 60,000, digamos. Tiene que ver ya los gastos de registro. Hasta 10,000 paga 160. Lo que pase de 10,000 se multiplica por 1.5. Entonces todo eso va a ir subiendo. Gastos de registro, gastos de impuestos. ¿Cuánto pagaría la propiedad si está valorada en 60,000 el impuesto? ¿Me hacen el cálculo, por favor? Primera vez, 60,000. $7,200. Eso es lo que pagaría el contrato. Como es primera venta, paga 12%. Si lo hace a donación, 12%, pagaría 7,200. Todo eso se lo tiene que ir diciendo al cliente antes. Porque imagínense que ustedes le digan al cliente, mira, le va a cobrar unos 5,000 por la compraventa, llevan gastos y honorarios. No le termina debiendo usted. Más gastos de registro todavía. Entonces ahí digamos que serían 10,160, 50,000 por 1.5, ¿cuánto es? Sí, creo.
¿Cuánto saldría, compañero? 50,000 por 0.5. Entonces tendría que hacer el cálculo de honorarios de esa manera. Ahí están los honorarios. Después, si estamos hablando que vale 60,000, usted tendría que pagar timbre notarial. En timbre notarial se paga el 2 por millar. Es decir, por cada 1,000 quetzales del valor, paga 2 quetzales. Entonces, en 60,000, ¿cuántos millares hay? No, en 60,000, ¿cuántos millares hay? Hay 60. 60 por 2, 120. Eso pagaría de timbre notarial. El impuesto de timbre notarial. Por favor, por supuesto, timbre forense no vayan a colocarme aquí, por favor. Timbre forense solo pagan los abogados. ¿Cuánto dijimos de impuesto? De 7,200 más los 120 de timbre notarial más los gastos de registro, que calculemos unos 200, digamos. De gastos, ¿cuánto serían? $7,520, digamos, en gastos. Sí, miren, lo mejor con gastos de registro redondear, no dejarlo 9,000, porque puede ser que cuando le hagan los cálculos en el registro le cambien esto, puede cambiar. Ustedes hacen el cálculo, pero siempre redondeen. Entonces serían 7,520 de gastos más sus honorarios. Eso le tendría que decir al cliente que es de gastos, sí, honorarios. Y hay clientes que cuando usted le desglosa de esa manera no les gusta. Lo que prefiere es decirle, me le voy a cobrar unos 10,000 de honorarios y ahí va todo. Les gusta más que les diga de honorarios todo, porque piensan que los gastos usted los está asumiendo, cuando pues no es así. Y no tendría por qué usted asumir gastos. ¿Dónde paga usted el impuesto del contrato? ¿En qué lugar? En el testimonio. ¿Cómo puede pagar el impuesto? Mediante timbres o mediante formulario. Si es timbre fiscal, ¿hasta cuánto puede pagar en timbres? 3,000 quetzales. Si es IVA, ¿hasta cuánto puede pagar en timbres? No, la base es el 12% o el 3%. En timbre fiscal se paga 3% y en IVA se paga 12%. La forma de pagarlo es lo que estoy hablando ahorita. En el caso del timbre fiscal, usted puede pagar en timbres mediante estampillas fiscales hasta 3,000 quetzales. No puede pagar más de 3,000 quetzales con timbres. Únicamente hasta 3,000. Si pasa de 3,000, tiene que llenar el formulario SAT de Claraguate del timbre y pagarlo mediante el formulario. Ahora bien, el IVA, ¿hasta cuánto puede pagar usted en estampillas? El IVA. ¿Cuánto creen ustedes? No hay un límite. No hay un límite para pagar en IVA. Y muchas veces los notarios prefieren pagar IVA en timbres para quedarse con la comisión. Les voy a poner el ejemplo. Si ustedes van a pagar 100 quetzales en IVA, van a ir a comprar 100 quetzales en timbres.
Pero cuando ustedes llenan el formulario SAT y le coloquen que van a pagar 100, les van a hacer el descuento del 10%, es decir, le van a quitar 10 quetzales. Usted va a ir a pagar 90 y le van a dar 100. Ahora imagínense eso en un impuesto de 20,000 quetzales. Ustedes podrían ir a comprar 20,000 quetzales en timbres. ¿Cuánto sería el 10% de 20? ¿Quién dijo 200? $2,000. Es decir, si ustedes van a pagar 20,000 quetzales en timbres, pero lo pagan, van a comprar timbres como tal, 20,000 quetzales, van a pagar 18,000. Entonces, ¿cuánto sería su comisión? 2,000. Entonces, por eso muchos notarios, cuando son contratos que están grabados con el IVA, ustedes van a ver contratos llenos, pero repletos de timbres. Repletos, repletos y repletos, porque están buscando su comisión. Ahora bien, si hacen lo mismo con timbre, como después de 3,000 tienen que pagar en formulario y les hacen el descuento. Si ustedes pagan 20,000, van a tener que pagar 18,000. Pero ¿cómo creen ustedes que va a reaccionar el cliente cuando lean el formulario que dice 18,000? Va a decir que usted le está robando, cuando en realidad es una comisión que la ley le otorga, porque usted como notario está contribuyendo al fisco, está recaudando impuestos. Entonces, por eso muchos en IVA prefieren pagar con timbres y no mediante formulario. ¿Qué pasa si ustedes van a colocar unas 500 estampillas en timbres y su testimonio solo tiene 2 hojas de papel bond? Solo tienen la copia y solo tienen la hoja donde va la razón. ¿Qué hacen? Pueden agregar más hojas de papel bond atrás y ahí van colocando los timbres, pero son cuestiones más prácticas que más teóricas. En un contrato de mandato general con representación, llegan con ustedes un cliente, le dice: Lick, mire, necesito que mi señor padre pueda realizarme esto, pueda ver mis cuentas, pueda haber un tema de arrendamiento, pueda haber un tema de alquiler, y necesito otorgarle un mandato general con representación. Bueno, ustedes ya saben hacer un mandato. El cliente en realidad no les pidió el mandato general. Llegan con ustedes y les piden una carta poder. Muchas veces sí le dicen: quiero una carta poder para esto, esto y esto. Pero usted sabe que para eso no puede otorgar una carta poder. Entonces, bueno, ya sabe cuánto va a cobrar por mandato. De gastos, ¿cuánto sería ahí? Estos son gastos de registro. El mandato tiene una tarifa específica. Hay un poder general y un poder especial. El general paga 10 quetzales en timbre fiscal y el poder especial 2 quetzales. Entonces usted sabe que como es un mandato general va a pagar 10 quetzales en el testimonio a la parte interesada. Y de impuesto a la profesión, ¿cuánto va a pagar? 10 también. Más los gastos de inscripción, 130. Entonces ahí serían unos 150 de gastos. Pero como lo va a redondear también, por si se lo están suspendiendo y suspendiendo. Porque miren, con mandatos a veces cuesta, ¿ven? Muchas veces cambia el asesor y cambia el criterio de los poderes. A usted le pudieron haber inscrito un mandato hoy y la otra semana se lo suspenden. Lo mismo, y se lo pueden hacer porque cambia el criterio a veces. Así. Entonces digamos unos 200 de gastos ahí, más sus honorarios. No sé, un mandato unos 2,500. Aunque ahora hay gente que cobra hasta 500 por un mandato, como que fuera una carta a poder.
Entonces al cliente de una vez le va a decir, bueno, es esto, esto y esto para gastos. Y con eso usted ya le dijo al cliente cuánto es. Y si ese mandato se tiene que inscribir en el registro mercantil, pues otro gasto más. Entonces ahí estamos con mandatos. El impuesto del contrato, que son los 10 quetzales, ¿dónde lo cubre? En el testimonio a la parte interesada. ¿Qué tipo de impuesto paga el mandato? Esos 10 quetzales, ¿de qué impuesto estamos hablando? Hablamos de que puede haber IVA o timbre fiscal. Es fiscal. Entonces, como ya vamos a pagar timbre fiscal, el IVA ahí no lo tocamos. O es un impuesto o es el otro. Pero no se pagan los dos en el mismo acto o contrato. Y eso ustedes como notario lo tienen que saber muy bien al empezar a ejercer. Tal vez uno no es experto en tributario, porque el derecho tributario es una rama muy específica. Pero bien tiene que dominar ciertos impuestos. El IUSI, el impuesto sobre la renta, lo que pasa es que el notario no convive con esos impuestos. El impuesto sobre la renta, usted como notario no lo ve en las contrataciones. Si bien es cierto, ellos pueden pagar un impuesto que es de capital, de ISR. La persona que vende está ingresando un capital, tendría que pagar ISR sobre eso. Pero usted como notario no tiene que hacer nada en ese aspecto. El IUSI, el impuesto único sobre inmuebles, ese es un impuesto que se paga sobre la tenencia del bien. No se paga en el contrato, se paga sobre la tenencia. Si el cliente debe IUSI, ¿qué va a pasar? Cuénteme. Si a una persona recién le acaban de dar sus escrituras, pero tiene, por ejemplo, 40, 45 años de su casa, se los trabajó y mandándole las escrituras, yo sí corre. No. A partir de que esté inscrito en catastro. Si ese bien estaba en catastro, pues ahí sí va a tener que pagar si debía. De la inscripción, porque con eso nace el catastro. No podría calcular. Miren, en la ley, si no sé mal, hay no sé si es el notariado civil, pero dice que el registrador, creo que es civil. Si debe IUSI, no podrían inscribir su derecho. Cosa que en realidad no pasa. El operador al menos de eso ni le interesa. Lo que sí va a pasar es que cuando usted dé el aviso al catastro municipal, no se lo van a operar si usted no paga el IUSI. Eso es lo que pasa, pero es hasta que dé el aviso a catastro municipal del contrato. No sé si me van siguiendo, a alguien se le está complicando el tema. Porque yo los miro que están como que les estuviera hablando en inglés a algunos. Cuéntame. Sí, con factura, pero son más que todo inmobiliarias. Porque ellos son sujetos retenedores de IVA. Entonces lo que hacen en el tema de facturas es que, digamos, si la compraventa está valorada en 60,000 quetzales y el 12% es 7,200, de una vez le cobran los 72,200 en la venta, pero se lo desglosan en la compraventa. La compraventa está valorada en 60,000 más el 12% del IVA, que son 7,200. Entonces en el testimonio, lo que va al final, en vez de ir un formulario de claraguate o que vayan timbres, va la factura. La factura por 7,200. Pero son más que todo inmobiliarias que se dedican a la compraventa a la venta de bienes inmuebles. Ahora uno como notario pues no lo hace mediante factura, porque no actúa en ese sentido como sujeto retenedor. Entonces si lo van a pagar en IVA, no sé si alguien aquí trabaja en inmobiliarias, porque
La vez pasada he tenido compañeros que trabajan en inmobiliarias. Les hacen la compraventa por el total. Como que ustedes compraran cualquier producto. Porque si ustedes compran incluso un chicle, el chicle ya trae incluido el IVA. Entonces, si ustedes compran un bien mediante una inmobiliaria que les va a pagar el impuesto mediante factura, de una vez le incluyen el precio del IVA en la venta. Sin embargo, uno como notario, como no lo hace de esa manera, en la compraventa solo se coloca el valor de la venta. Ustedes después pagan el impuesto. Para el IVA tienen 15 días para pagar el impuesto. El timbre no tiene una fecha como tal. Si no pagan el IVA en esos 15 días, empiezan a correr intereses y multa. Entonces, ojo con pagar el IVA después de 15 días. Le empieza a correr ya intereses y el IVA. Y multas. Cuénteme. Pero eso lo hacemos nosotros también. Eso, miren, con las inmobiliarias el problema es que aunque le hagan ese descuento, siempre son precios altos. En cambio, uno como notario trata siempre de colocarle el valor que tiene en catastro, que son a veces 1,000, 2,000 quetzales. ¿Saben dónde son altísimos? En la Antigua. En estos residenciales que están en los municipios de Zacatepeques hasta la fregada. Ahí los precios son en dólares. Entonces hay bienes que $160,000. Y así está el gran precio en la inscripción. Y ahí usted como notario no puede colocarle un valor menor. Porque lo que nos hablaba el compañero del valor menor, pues uno como notario lo hace. Y la venta la van a hacer en 300,000. Pero en catastro tiene unos 20,000. O en el registro. Entonces se hace la venta por 20,000. Y lo demás, por temas de lavado de dinero, porque es por eso, se hace un contrato aparte para justificar los 280. Sí, donde esté el valor más alto. Incluso si ustedes hacen donaciones y las estiman bajo, el impuesto lo tienen que pagar por el total que está ahí. Es decir, si ustedes hacen una donación de un bien que está valorado en 20,000 y lo estiman en 1,000 quetzales, van a tener que pagar el impuesto sobre los 20,000 que está ahí. Cuénteme, compañero. Ya sé lo que me está diciendo, pero ahí sería más alzamiento de bienes. Yo lo que les estaba explicando, la donación es cuando la hace un padre a sus hijos. Diferente del ejemplo que usted me coloca, que yo tengo un bien ya estando casado y le dono a alguien más para... Ajá.
Sí, o sea, bueno, el primer caso se podría intentar la revocatoria de la donación, pero sí estaría bastante complicado porque se tendría que justificar que no fue donación, tendría que haber... Y recuérdense que en derecho civil existe esto, que lo que uno dice lo tiene que demostrar. Entonces yo creo que bajársela, así hablando vulgarmente, la donación sí estaría un poquito complicada. O sea, más en derecho civil, que es muy formal, y que todo lo que yo digo en derecho civil tengo que demostrar que eso es cierto. Y como al final la donación es un acto de liberalidad, está un poquito complicado. Ahora con lo segundo, mire, anteriormente se hacían contratos de mejoras. O sea, que usted vendía la propiedad y aparte le estaba vendiendo las mejoras. Porque al final usted lo que vende es el inmueble como tal, la tierra. Y aparte puede vender las mejoras, la casa, todo eso, eso se hacía antes. También algo que ya no se permite, por lo menos he visto, es constituir hipotecas. Eso ya no se está haciendo, ya no le inscribe el registro. Si lo llega a presentar la compraventa con una hipoteca, no se la van a inscribir, o viene la SAT y le va a meter una multa por tratar de evadir los impuestos. Entonces lo que se hace ahora generalmente son reconocimientos de deuda en documento privado. No. Yo creo que con la promesa no podría ser el tema de la... Yo me iría más por un reconocimiento de deuda. Bueno, eso me ha funcionado a mí con reconocimientos de deuda. Porque es más que todo para la declaración del IVE. Porque recuérdense que es cuando la persona va a ingresar una cantidad alta de dinero. Más que todo cuando está bancarizado, porque hay, por lo menos en el interior, hay veces que todo en efectivo. Pero tener tanto efectivo también es bastante peligroso si lo llegan a descubrir. Entonces con reconocimientos de deuda podría ser una opción. Pero recuérdense que si van a hacer reconocimiento de deuda, siempre hagan de una vez el finiquito. Porque si no, después le van a estar cobrando a su cliente. Si él es el comprador y él se va a reconocer como deudor de la otra persona, siempre que les firme el finiquito de una vez, por si lo quiere después ejecutar. Porque ese reconocimiento también es título ejecutivo. Y el banco solo se queda con una copia, no se queda con el documento. Entonces imagínense que viene el vendedor, tiene reconocimiento de deuda para justificar el ingreso de más. Se queda sin dinero unos 3 meses y dice, bueno, lo voy a ejecutar de otra vez. Hay que tener cuidado. Y yo tuve la experiencia en Jutiapa, que se hizo un contrato de compraventa de derechos posesorios y se hizo un reconocimiento de deuda para justificar lo demás, pero era un reconocimiento de deuda como por 800,000 por ahí. Viene el comprador y se quiso avivar y fue a ejecutar al comprador. Cuando lo fue a ejecutar, vino el juzgado de instancia civil, no admitió a trámite la demanda y además le certificó lo conducente por lavado de dinero. Porque el juzgado dijo, bueno, ¿y este por qué tiene, cómo hizo para prestarle al otro 800,000 quetzales? Entonces le certificó lo conducente por lavado al MP. Entonces hasta en eso hay que tener un poquito de cuidado por el tema de lavado de dinero. Porque es un delito bastante complicado de defender. Con el lavado de dinero hay que tener mucho cuidado.
por los verbos rectores, que tienen como 16 verbos rectores. Entonces, es un delito que es muy, muy técnico. Entonces, lo pueden agarrar a uno en cualquier convertir, invertir, negociar. Hay como 16 verbos rectores de ese delito. Y en cualquiera le pueden subsumir la conducta a uno en el tipo de delito. Entonces, ojo con esto. Pero entonces ya vimos que se IVA, timbre fiscal, timbre notarial. ¿Dónde paga usted el timbre notarial? En el testimonio especial. Entonces usted como notario empieza a cartular, llega a su cliente, ya se ganó su cliente, redacta el documento idóneo para ese acto contrato. Firman los otorgantes, porque sin firma no puede autorizar. Ojo con eso, tenga cuidado siempre de que todas las firmas estén ahí. Lo autoriza, pero autorizado con eso no termina su función notarial. Tiene que extender 2 testimonios. El primero, que es el testimonio de la parte interesada, que la semana antepasada vimos cómo se redacta. Y les dije que les recomendaba siempre el sistema de fotocopias. Llevan a cabo la fotocopia, redactan la razón, pagan el impuesto. Con eso ustedes ya tienen el testimonio de la parte interesada. Ese testimonio se tiene que inscribir. ¿Se debe inscribir el testimonio de la parte interesada? No sé. Miren, se debe no, pero se puede, sí. Depende del contrato. Si es una compraventa, sí. Si es una donación, sí, porque dicen no. Si es un mandato, sí, se tiene que inscribir. Si es una sociedad, sí. Si es un arrendamiento, depende. Depende. Si la renta se pagó por un año, un año adelantado. Sí. Un contrato de... ¿Qué otro contrato se les ocurre? ¿Un testamento? No, el testamento no se inscribe. Se inscribe hasta que fallece el testador. Lo que usted da es un aviso. Un aviso a los 2 registros. Se le da para que sepan todos que ahí está un testamento. Y cuando fallece es que se inscribe en el registro, en el libro de testamentos. Un testamento, una donación por causa de muerte se tiene que inscribir hasta que fallece, porque es lo mismo, funciona igual que un testamento, solo que ahí se llaman legados y no herencia. Cuando es una donación por causa de muerte son legados. ¿Qué otro contrato se les ocurre? ¿Un usufructo? ¿Se debe inscribir? Sí. Bueno, si tiene registro, sí. Una compraventa de derechos posesorios se tiene que inscribir. Derechos posesorios. No está inscrito. ¿Qué es lo que se hace generalmente en derechos posesorios? No, se hace en la escritura pública, mejor en la escritura pública. Lo que se hace es que se da aviso a catastro para que tenga inscripción catastral en alguna municipalidad, porque eso le sirve después para el tema de titulación supletoria. Entonces sí la puede catastrar en la municipalidad. ¿Qué otro contrato se les ocurre? ¿Compraventa de armas? ¿Se tiene que inscribir? Por supuesto que sí. ¿Un contrato de compraventa de un vehículo? Pero contratos de compraventa de vehículos generalmente casi no se hacen. De una vez se hace el traspaso. Entonces, ¿para qué se hace una compraventa? A veces solo es para justificar también la entrada de dinero. Sí, en eso sí. Compraventa de derechos hereditarios, ¿se inscribe? Compraventa de derechos hereditarios.
¿Se inscribe? ¿En qué momento se inscribe? Cuando muera, No, cuando fallece, ¿no? cuando quiera. Cuando se inscribe el testamentario o intestado en el registro, ahí va la compraventa. Van juntos. Compraventa de fracción de bien inmueble, ¿se inscribe? Sí, se inscribe, por eso está comprando. Por eso está comprando una fracción que va a ser una nueva finca, pero se tiene que inscribir. Unificación de fincas, ¿se inscribe? Exactamente. Entonces, miren, hay contratos que se inscriben, otros que no. Pero siempre tiene que haber un testimonio a la parte interesada y un testimonio especial. El testimonio especial se registra. Se registra. Es una obligación, pero se registra. No, no se registra. Se expide a favor del director del archivo, pero no se registra como tal. El director va conservando todos los testimonios porque sobre esos testimonios se hace un protocolo de testimonios. Y ustedes tienen que ir guardando todas las constancias. Pero no es que se registre como tal. Entonces tiene testimonios a la parte interesada, testimonios especiales. Y ustedes ya saben que pues ahí va la función notarial. Ya tienen bien adelantado todo el trabajo de notarios. Ya redactaron, ya autorizaron, ya sacaron fotocopias, ya redactaron la razón del testimonio, ya lo numeraron, ya lo firmaron en todas sus hojas, ya pagaron el impuesto. Y ahí está la función notarial. ¿Cuál es el plazo para el testimonio especial? 25 días, hábiles o inhábiles. Hábiles. Eso significa ¿cuánto de tiempo? Un mes, una semana, por ahí. Entonces ustedes después de autorizar una compraventa, después de autorizar una donación, una sociedad, cualquier contrato que hagan en su protocolo, tienen un mes, una semana para poder extender el testimonio. Si ustedes no extienden el testimonio en ese plazo, ¿qué conlleva? Pagar multa, 25 también, quetzales, por cada testimonio. Pero si pasa un trimestre, bueno, vamos a ver, autorizaron un contrato en marzo, principios de marzo, terminó abril, es decir, terminó el primer trimestre, nunca dieron el testimonio, ¿qué pasa ahí? Algo peor. Lo inhabilitan para poder ejercer el notariado. Da el aviso, paga y solicita que lo vuelvan a incluir como notarios habilitados. Es decir, ya le quitó unos días. Miren, yo en mi protocolo, y eso es como consejo, si lo quieren hacer, pues está bien, si no, para mí mejor también si no lo hacen. En mi protocolo yo hago una hojita de tamaño carta y le pongo números, 1, 2, 3, 4 y todos los números, y lo pongo al final del protocolo. Cuando yo hago la escritura pública número 1 y extiendo mi testimonio especial y lo llevo al registro, al archivo, perdón, y me dan mi contraseña del testimonio presentado, tacho el número 1. Y así sucesivamente. Tacho número 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo cuando reviso mi protocolo, me doy cuenta que voy por la escritura pública número 9, número 10, 11, lo que sea. Y voy a ver la hojita. Y en la hojita tienen que haber 9 números tachados.
Si la cancelé, pues tendría que estar tachado porque tuve que haber dado un aviso de cancelación. Pero tienen que estar todas las contraseñas. Y es una forma que yo tengo de llevar ese control. Porque un notariado tiene que ser un poquito ordenado. Bastante ordenado. Entonces, podrían aplicarlo como consejo, si no, pues, la verdad que no me quite el sueño si no lo hace. No, miren, es un buen consejo para... A uno le cuesta a veces ser ordenado. A mí muchas veces me cuesta, sobre todo porque uno no tiene solo una cosa que hacer. No es que pase todo el día con el protocolo. Y recuérdense que uno es notario, pero no deja de ser humano. Entonces usted, además de ser notario, tiene otras obligaciones con su familia, tiene obligaciones como madre, como padre, como novio, como novia, como amante también, por si les gustas. Pero tiene obligaciones. Miren, ahí lo que ustedes decidan, ya aquí hay libertad de cátedra, libertad también, lo que sea. Y algunos compañeros, yo creo que los que no se rieron es porque lo pensaron. Lo pensaron, sobre todo allá atrás, creo yo que... Entonces es una buena forma de llevar todo ordenado. Entonces hay testimonios y testimonios especiales, que es la copia fiel del instrumento público. ¿Qué timbre paga además el testimonio especial, además del timbre notarial? Paga un timbre también de más. Bueno, el monto del timbre notarial va a depender del contrato. Y recuérdense que ahí es 2 por millar. No menos de un quetzal, ni más de 300. ¿Cuánto paga de timbres notariales un contrato que está valorado en 150,000 quetzales? Timbre notarial. Notarial es 2 por millar. 300. ¿Cuánto paga un contrato de 155,000 quetzales? ¿Cuánto paga uno de 400,000? Si se pasa de 150,000 son 300, ustedes saben que son 300. Lo que a veces le cuesta a muchos notarios es el tema de cuando no son números enteros. Si pasa de 500 son 2 cifras. Si no pasa de 500 es una cifra. Entonces usted por cada 1000 quetzales paga 2 quetzales. Si tienen un contrato cuyo valor es de 490 quetzales, pagan 1 quetzal. Si tienen un contrato cuyo valor es de 501 quetzal, pagan 2 quetzales porque ya agarró los 500 de la otra parte. Entonces por cada 500 paga 1 quetzal. No sé si está claro eso. Entonces miren, si yo les digo un contrato valorado en 30,000, ustedes van a saber que paga 60 quetzales, está fácil. Pero yo les digo un contrato valorado en 30,120 quetzales. $61. Ahora si les digo un contrato valorado en 30,502 quetzales, 62. Entonces si pagan 2 quetzales por cada 1000, los primeros 500 son de los 1 quetzal. Si se pasa al 500, ya son 2 quetzales. Esa es la fórmula para pagar el timbre notarial. Igual pueden utilizar la fórmula del multiplicado por .02. 002. Ahí está. Entonces 16,400, ¿cuánto paga? $33.
33. 16,705. 34. Entonces imagínense yo con cifras para impuestos, con eso me lo puedo fregar en el examen, honestamente. Solo con una cifra ahí me los... Sí, posiblemente. Mira, pero ¿por qué les recalco tanto lo del impuesto? Porque hay muchos notarios que no saben pero nada de impuestos. O sea, yo no les digo que sean expertos en derecho tributario, porque la verdad es que hay maestrías en derecho tributario y doctorados. Hay bufetes especializados en derecho tributario. Pero tienen que saber al menos lo mínimo en impuestos. Porque al final uno sí se relaciona con impuestos, pero si se dieron cuenta son cálculos mínimos, ínfimos. 20,000, vamos a colocarles 75,460, ¿cuánto paga? 75,465.55. ¿Sí? 75,465.55. 151. 151, ustedes no tienen que ponerle cuidado a las cifritas de como 65. Ahora 83,499.50. 499.50. 167. Si se dieron cuenta, pues no está tan complicado. El timbre notarial es el más sencillo de todos porque es 2 por millar. Si son 80,000, son 80 millares. 80 por 2 y ahí se murió. Todavía están usando las manos, ¿no? La raíz cuadrada de 80 están sacando algunos. Entonces es algo, el timbre notarial es el más fácil y es el que pagamos los notarios por nuestra profesión. Al igual que un médico cuando le extiende una certificación médica, ustedes se han dado cuenta que él coloca ahí un timbre. Lo mismo pasa con nosotros en el testimonio especial. ¿Y ese impuesto para qué es? Para poder jubilarnos, para contribuir al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Para eso es, para contribuir al colegio que tiene una cantidad exagerada ahorita de fondo por el tema de los impuestos. Pero no lo invierte, no hace nada en eso. Si no estoy mal, lo tienen en un fondo de un banco. Que la vez pasada lo querían utilizar para comprar unas computadoras, algo así. Y no aceptó la Asamblea General, que la Asamblea General son todos los agremiados. Además de los testimonios, a la parte interesada del testimonio especial, hay otra forma que el notario tiene de poder dar copia fiel del contrato o acto. Copia simple, legalizada. Si llega un cliente con ustedes unos 3 años después de que firmaron el contrato o acto y solo necesita verlo, le puede dar una copia simple, legalizada. La forma de redactar la copia simple legalizada es la misma que el tema del testimonio, únicamente que no le va a colocar ese testimonio, solo es copia simple legalizada de escritura pública número tal. ¿Tiene algún valor legal la copia simple legalizada? No, valor legal. Sí, solo para que el cliente la pueda observar, pero no la pueden utilizar para ejecutar, no le serviría como prueba en juicio, no le sirve de nada. Solo para ver su contenido, si el cliente quiere una copia y no quiere un testimonio. Es una forma de reproducir el protocolo, pero no tiene valor legal. ¿Tienen ahí su ley de timbre fiscal? ¿Alguien me puede leer el numeral 6 del artículo 5?
Gracias. Miren, yo lo he visto más que todo en comisiones de postulación, que cuando se hacen auténticas de fotocopias, si usted hace auténtica de fotocopia de varias hojas, algunos, sobre todo la SAT, le solicitan que le coloque un timbre de 50 centavos a cada fotocopia. Y eso lo toman de ese literal. Del literal 6, del numeral 5. Pero por supuesto, esa interpretación que hace la SAT o que hacen algunos, totalmente fuera de lugar. Porque las copias simples que ahí se refiere, ahí lo que está hablando la ley es de la copia del protocolo. Las actas de auténticas, por supuesto, no tienen que llevar 50 centavos en cada hoja. Pero a veces en comisiones de postulación lo solicitan. No sé si aquí tengo un compañero que es auditor. ¿Alguien que es auditor aquí? Bueno, si no está aquí, pues si está aquí igual lo voy a decir. Entonces muchas veces pasa que auditores pues interpretan la ley. Y el abogado le hace caso al auditor cuando tendría que ser al revés. Se dejan mandar por los auditores. Cuénteme. Como son los que al final traban en ese sitio. ¿Por cuáles documentos? Miren, la verdad es que la SAT actualmente no tiene forma todavía de fiscalizar al notario. Y menos al abogado. O sea, la SAT tendría que verificar el impuesto pagado en los contratos. Al notario no le podría fiscalizar su trabajo. Lo único que podría hacer es si ve que usted no está pagando impuestos. Ahí sí lo podría mandar a decir, bueno, ¿y usted por qué deja de pagar esto? Le va a poner una multa. Sí, los impuestos, que puede ser ISR o IVA, pero de sus ganancias. Eso puede hacer la SAT, pero después no puede fiscalizar su trabajo porque no es su función. Únicamente puede el director del Archivo General de Protocolos. Él sí puede. O el colegio, el Tribunal de Honor, podría fiscalizarlo en caso de una denuncia. Pero la SAT no tiene ninguna atribución para fiscalizar su trabajo. No tiene. Lo único que podría hacer es verificar el pago de sus impuestos. Pero eso es como a cualquier otro contribuyente. La cuestión es que la SAT actualmente pues no tiene cómo controlar al notario. No hay forma. Tendría que haber una conexión entre la SAT y el colegio para ver el tema de los contratos que usted autoriza. Ahí sí lo podría hacer la SAT. Pero la SAT lo único que hace es venderle las especies fiscales, protocolo y los timbres. Únicamente eso. Y gracias a Dios que esa es la única relación que uno tiene con SAT. Bueno, a menos los que hacen traspasos, pues también tienen otra relación. No tendrían por qué llevarlo. La SAT lo pide porque la SAT, miren, si hay alguna institución que trata un poquito bastante mal al notario o abogado, es la SAT. O yo no sé si a todo el mundo trata mal la SAT, pero con la SAT es complicado lidiar con el tema de SAT. Con el tema de actualización de datos, y lo que pasa es que hay notarios que tampoco no tienen ni idea alguna del tema de SAT. Entonces tenemos la copia simple legalizada. ¿Cuánto paga de impuesto la copia simple legalizada? 50 centavos por cada hoja. Eso es la copia que paga timbres. La auténtica no. Bueno, entonces usted como notario ya autorizó, ya extendió testimonio especial, testimonio a la parte interesada. ¿Qué sigue? ¿Cuál es otra obligación que tiene como notario? Dar avisos.
Dar avisos notariales. ¿Qué constituye un aviso? O sea, ¿cómo se redacta un aviso? ¿Qué lleva un aviso? ¿Cuánto paga de impuesto un aviso? Impuesto no paga. Firma, sello y a quién va dirigido. Depende. Hay diferentes avisos que da el notario. Por cada trimestre que termina, da un aviso trimestral. Por cada escritura cancelada, da un aviso. Por cada compraventa que otorga, da un aviso a la municipalidad, a Catastro, y da un aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes, DICABI. 4 avisos. De cada protocolización da un aviso cuando viene del extranjero. ¿Dónde se redactan los avisos? En hojas de papel bond. ¿A quién dirige usted el aviso? Depende. Puede dirigirlos al director, puede dirigirlos al director de catastro de la municipalidad, al director del DICABI. Y les acabo de mencionar uno hace poco que también da el notario. Estábamos hablando hace poquito de eso. Un aviso que da el notario mientras la persona sigue viva. El caso de testamentos también se da un aviso. El aviso de IGECAM, que ese por cierto es el más caro de todos. DIGECAM. Compraventa de armas, pues ahí también se da ese aviso. Si no lo da, ¿cuánto es el plazo de DIGECAM? ¿Son 8 días o 15? 8 días son 1000 quetzales de multa. Sí, 1000 quetzales de multa, imagínense, por no dar un aviso en 8 días. Los demás pues salen más baratos, 25 quetzales. Entonces esos son más baratos para que usted coleccione. Ah, mire, lo que pasa es que son 25 quetzales, pero no es el hecho de estar pagando siempre 25. O si no, va a tener ahí en su protocolo un montón de multas. Hay multa, 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 constancia, multa, constancia, multa, constancia, multa, constancia, multa. Y el problema del notario es que no sale tan caro el aviso, sino cuando hay unas grandes colas para dar el aviso o para dar un testimonio. Imagínense ir a hacer una cola al banco, después al colegio, después a los recepcionistas del aviso o el testimonio. Entonces, si ustedes dan un aviso trimestral, el aviso trimestral es pequeño. Les voy a colocar ejemplos, por supuesto. En un aviso trimestral, en un aviso de escritura cancelada, en un aviso de protocolización de un documento que viene del extranjero, no se tiene que reproducir la escritura matriz. No se reproduce, no tienen que pagar ningún impuesto. Ahí no se paga ningún impuesto. No tienen que colocarle timbre en ninguna clase. Únicamente es en papel bond, con su firma y con su sello. O sello, dicen algunos por ahí. Bien, les voy a dar el ejemplo de un aviso trimestral. Si lo pueden copiar, por favor. Una cosa, siempre en avisos, tiene que colocarle su clave de notarios. Eso no se lo explican a uno cuando uno se gradúa.
pero tiene que llevar la clave. Cuénteme. Y cuando un mandato viene del extranjero pero se hizo con notario guatemalteco, también hay que hacer aviso de protocolo. Si viene del extranjero, sí. Aunque sea notario guatemalteco. Sí, porque es una obligación notarial. La clave se va a componer de su primera letra de su apellido. De su primer apellido. Entonces ustedes pueden ir creando su clave ficticia, digamos. Puede ser la primera letra de su apellido y los primeros 4 dígitos de su DPI, o puede ser del correlativo de su carnet. Digo de correlativo porque los primeros dígitos del carnet es el año, entonces todos van a tener 2020 y algo, o 1000 y algo. Va primera letra del apellido, un guión, y ahí va los números. ¿Y a quién dirigimos? Solo, permitan, compañero, viene el supervisor de clínicas, el licenciado Freddy. Gracias, buenos días. Miren, compañeros, quiero pedir un gran favor. Los estudiantes que están allá afuera, no sé si me logran escuchar. Sí, los que están afuera. Yo sí les agradecería. Aquí. Y saben que es lo peor, que cuando ya son profesionales no se les quita la costumbre de apartar lugares. Esa muy mala costumbre de apartar lugares. Incluso en comisiones de postulación tenía algunos magistrados apartando lugares, imagínense. Algunos magistrados que tienen como mi edad tal vez, o el doble de ejercer, y ya estaban apartando lugares, y la verdad que no se les quita esa mala costumbre. No, sancarlistas de cualquier, bueno, en Guatemala creo que en general es así. Algunos sí. Algunos sí. Mire, yo en la sección B lo que hice fue cerrar ya las puertas. Que el problema que a mí no me gusta cerrar es porque la verdad que el calor, y también porque a mí, honestamente, si ustedes se quedan a recibir la clase, bienvenido sea, y si no, pues por mí no hay ningún problema, siempre y cuando no estén interrumpiendo la clase. Si ustedes se quieren ir al principio de la clase, pues son libres de hacerlo. Si ustedes se quieren quedar y escuchar, pues también muchas gracias. Si no, pues tampoco los puedo obligar yo a eso, honestamente. Entonces vamos a continuar con la redacción. ¿A quién dirigimos ese aviso? Si es trimestral, es al director del Archivo General de Protocolo. Entonces el encabezado del aviso es: señor director del Archivo General de Protocolo. Señor director del Archivo General de Protocolos. 2 puntos. Sí, pero sí miro algunos de la sección B. Afuera, estoy como el compañero de la sección B. Eso es lo que viene temprano. De los pocos que vienen tempranos de la B. Yo creo que él es el que les cuenta a los de la B lo que yo hablo mal de ellos. Vamos a, señor director, 2 puntos. En cumplimiento del artículo número 37 del Código de Notariado, a usted atentamente. En cumplimiento al artículo número 37 del Código de Notariado, a usted atentamente. Punto y seguido. Abajito, en medio, coloquen aviso. 2 puntos, todo con mayúscula, aviso. Que en el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo del año 2025, el último instrumento público que autoricé
fue el número 22. Coma. De fecha 24 de marzo del año 2024. Punto y final. Del año 2024, ¿así? No, 2025. Sí, 2024. Sí, podrían utilizar, sí. En avisos yo no recomiendo, la verdad. Sí, mira, yo en notariado rara vez recomiendo utilizar cifras. Bueno, entonces el último número que coloqué fue 2024 y así se los dicté. 2024. Lo firman y lo sellan y lo llevan al Archivo General de Protocolos. Ajá. Lo sé. No, o sea, yo sé que lo estoy dictando 2024 y así lo estoy haciendo. Ah, era a propósito. ¿Qué pasó ahí? No, fue porque me equivoqué. Nada más. No, pero me equivoqué A propósito, de verdad, voluntariamente. con fines pedagógicos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes llevan ese aviso al Archivo General de Protocolos? Primero van al colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué harían ustedes? ¿Regresarían a su oficina a realizarlo? Lo testan. ¿Lo tienen que testar? Entonces, solo por favor, me testan eso. Por favor, me lo testan. Los salvados. Testado 2 puntos, 24. Punto y coma, omítase. Punto. Entre líneas, 2 puntos, 25. Punto y coma. Léase. Punto. Testado 2 puntos, 24. Punto y coma. Omítase. Para eliminar la palabra. Punto. Entre líneas, 2 puntos, 25, punto y coma, léase, punto. Sí. ¿Para qué les estoy explicando esto? Porque si algún día ustedes ya como profesionales o como procuradores van a dar el aviso y llevan error. Le dicen al del colegio si les da el chance de testarlo. Pues, mire, por eso uno tiene que andar amable en las instituciones, ¿no? Ahí tenga el link, le van a hacer y ahí lo testa usted. Pero imagínense que ustedes tengan su oficina en zona 18 y dejaron el sello en su oficina. Tienen que regresar a esa zona 18, hacerlo y sellarlo. No, ahí lo testan y ahí va. También se puede testar. No, el sello es importante. Ustedes como notarios, desde que se gradúan y pueden firmar y sellar, siempre carguen su sello profesional. Ese es su machete, como los médicos con su bata, que no salen sin su bata. Cuénteme. El problema es que se lo roben. Solo, compañero, solo, por favor. Compañero. Solo con una cuestión, dentro de la redacción del aviso que nos acaba de dar, todavía faltó una cosita, que es indicar si el instrumento público está autorizado o cancelado. No, porque dice autoricé. Que el último instrumento público que autoricé. Y ahí, con eso me quito esto. Lo que faltaría ahí es la fecha hasta abajo. En la ciudad de Guatemala, la fecha del aviso. Eso sí faltaría. Ahora bien, ¿qué pasa si no autorizaron nada? Que en el trimestre del 1 de enero al 31 de marzo del año 2025 no autoricé ningún instrumento público. Conce. Nada más. Y también lo puede testar si comete errores. Miren, y eso del sello sí es muy muy importante que ustedes lo carguen siempre a la mano. A veces a uno se le olvida sellar una hoja, firmarla. Entonces la firma, un lapicero le prestan y firma, pero el sello no le pueden prestar otro sello.
Pero tengan cuidado en tener muchos sellos porque llegan a perder uno y pueden haber consecuencias legales. Por eso hay notarios que pierden un sello y rápido colocan la denuncia, porque es peligroso. Recuérdense que el sello profesional es lo que lleva a cabo, con la firma llevan a cabo la declaración de fe pública. Si no, después aparece su sello ahí en finanzas. En zona 1, la compañera Susi se llama la que sella eso. Amiga mía, por cierto. Que cobran hasta 15 por auténticas, por cierto. Ni sé cómo hace para cobrar 15. Imagino que todos usan falso, incluso los timbres. Bien, yo una vez tuve la mala experiencia que había un abuelito que fue a comprar timbres a finanzas. Y como tal vez uno como notario, como profesional, conoce los timbres. Pero a él fue una época que a principio de año la SAT, ¿cómo cuesta que venda timbres? Siempre pasa eso, la SAT en enero nunca vende timbres. Me acuerdo que había escasez y fue un señor a comprar timbres. Le vendieron a 50 quetzales un timbre de 5 quetzales fiscal. Un señor como de 70 años. Un timbre como de este tamaño, ¿me? Como de este tamaño, o sea, le vendieron un timbre falso. Y ni siquiera se esforzaron en una buena falsificación, en una cosa así, ¿me? Entonces esa gente de finanzas de verdad que no tiene escrúpulos de ninguna clase. Es cierto que los notarios tienen mala fama y los abogados peor todavía, pero los de finanzas, algunos peor. También no todos, porque también hay notarios que por ahí que ahí han tenido su oficina toda la vida y pues lamentablemente el sector se ha ido perjudicando, pero son buenos profesionales. Entonces damos por concluida la clase de hoy. Nos veremos el otro sábado y recuérdense que el 30 tenemos examen. Ah, mi teléfono.